Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, además, Petro perdió en París. Si hubiera estado con su familia, ya no hubiera podido decir, estoy en París, aquí está mi familia, voy a verme con ellos. No pasa nada. Semejante escándalo. Son los escándalos de un hombre enfermo. Como lo que va a ser el 1 de mayo. Sacar la espada de Bolívar, ¿eso lo hace una persona normal? No, no. No, definitivamente no, doctor Fernando. Y es que terminamos encartados los colombianos con una verdad difícil de superar, ¿no? Estamos encartadísimos, encartadísimos. ¿Cuándo o quién se ha preparado en Colombia para asumir qué va a pasar con el país después de que Gustavo Petro salga con una locura? Es que a nadie se le ocurre, o bueno, por lo menos mi visión personal, doctor Fernando, y yo sé que muchos oyentes compartirán seguramente esa visión, a nadie se le ocurre saber qué puede pasar cuando se descubre que el presidente de la República de Colombia es drogadicto y tiene otras adicciones también. ¿Qué hace uno con esa información? ¿A dónde la pone? ¿A dónde la coloca? ¿A dónde la lleva? ¿Cómo la tramita? El país quedó en shock, simplemente quedó en shock. No sabemos qué hacer, qué decir con ocasión de lo que Gustavo Petro ha revelado o ha dejado ver. Una frase que me encanta de alguien que nos escucha a diario, doctor Fernando, eh, me escribe lo siguiente: lo que más habla de su drogadicción es todo lo que hace y dice. ¿Es cierto? Es cierto. Poniéndonos en peligro. El día, por ejemplo, que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, lo tome en serio, vamos a pasar tiempos muy amargos. Eso de estar hablando del pato Donald, enfrentar a Donald Trump y de hacérselas pasar de alter ego o de contradictor, legítimo contradictor del presidente de los Estados Unidos, es el de un hombre muy enfermo, pero que nos pone en graves peligros. Estamos perdidos, doctor Fernando, si Gustavo Petro sigue con su idea de atacar al presidente Trump, porque además estamos hablando de una persona en enajenación mental, atacando a uno que no está en enajenación mental, ¿no? Es que es una pelea literal, la pelea de un borracho contra la de un tipo que está en plenas condiciones. Estamos derrotados y este es el que representa a Colombia. Ayer, doctor Fernando, la senadora María Fernanda Cabal radicó ante el Senado de la República una proposición que será votada la próxima semana, mediante la cual ella solicita dos cosas. La primera, exhorta a Gustavo Petro a que en los próximos 15 días se realice exámenes de sangre, de toxicología y de psiquiatría. Y segundo, a que le aclare al país cuál es su condición y si tiene la capacidad, esto dictado por los médicos, de poder conducir las decisiones del Estado. Es que recordemos que el presidente Petro es jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante en jefe de las fuerzas militares. Esto fue lo que explicó la senadora Cabal, doctor Fernando, respecto a las acciones que la oposición adelanta en el Senado de la República. He presentado una proposición al Senado de la República para exhortar a Gustavo Petro a realizarse exámenes toxicológicos y psiquiátricos, porque su conducta es un riesgo para la seguridad nacional. Esto con base no solo en muchos rumores, historias de lo que sucede y su inasistencia a compromisos oficiales obligatorios, sino por la carta de su ex canciller Álvaro Leiva, que deja clarísimo que su conducta es una conducta que representa un riesgo para el país. Bueno, de todas maneras, antes se había hablado del tema. Usted recordó, tal vez fue usted, a Ingrid Betancourt, a María Jimena Duzán. Bueno, y su conducta, que es lo grave, Salir con la espada de Bolívar desenvainada por la Plaza de Bolívar para ir al Senado de la República, eso no lo hace sino una persona en alto grado de alcoholamiento y de drogadicción. Eso no lo hace una persona normal. De extravío mental, pero esto no es nuevo, doctor Fernando.
Lamentable por aquellos 11.280.000 personas que votaron por el personaje en cuestión, porque es que él ya había dejado ver en campaña que tenía serios problemas o con el trago o con otras adicciones. De hecho, recordemos cómo hablaba Gustavo Petro eh, desde, esto era Girardot, si mal no recuerdo, en Cundinamarca. Sí, en plena campaña. Veámoslo. Que de nuevo las banderas rojas se alcen, que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Si votaron por Uribe, si votaron por Duque, si la realidad fue la destrucción económica del territorio, si la realidad fue condenar a la población de Girardot a la pobreza. Bueno. Ese es Gustavo Petro. Dios mío. Y no es la única vez en la que dice cosas que uno dice, bueno, ¿y por qué o cómo termina hablando de esa manera? Ayer decidió salir a los medios de comunicación y salió en la firma de una ley que se convierte pues, en ley de la República, una sanción, y se refirió con ironía o con chiste, que uno no le ve ni dónde está el chiste ni dónde está la ironía, a la carta de Álvaro Leiva. Y lo hizo de esta manera. Yo lo escuché y dije, bueno, aquí como que no ha pasado el problema de la noche o no ha pasado los efectos de alguna cosa. Veamos cómo fue ayer el comportamiento de Gustavo Petro. De las más sofisticadas y desarrolladas, una historia de civilización, pero tiene pasión. Eso es lo que nos ha dejado la etnia latina, pasión. Y entre la pasión, el amor, indudablemente nos enamoramos mucho. Voy a decir que somos adictos al amor, a propósito. ¿Por qué se pierde 2 días, compañero? No hay que pensar mucho, pero bueno, no me meto en esas honduras. Lo que pasa es que el escritor ya no puede hacer eso. Entonces, el tema de la adicción al amor. Qué horror, qué horror. Bueno, además, el antiguo secretario del Senado de la República está diciendo que todo se desarrolló bien con la reforma pensional. Eso no es cierto. Eso no es de Gregorio Lazo. Algo le pasó. Tal vez está agradeciendo un servicio que le prestaron. Pero no puede agradecer un servicio que le prestaron a cuesta de los colombianos. Terrible. Doctor Fernando, en la Corte Constitucional se estudia actualmente la ponencia del magistrado Ibáñez que propone acabar o tumbar o declarar inconstitucional la famosa reforma pensional, que es la ley 2381, por un vicio de procedimiento que es sencillamente insubsanable. Y un vicio en el último debate que se dio de la ley el 14 de junio del 2024 en la plenaria de la Cámara de Representantes. ¿Qué fue lo que ocurrió? En la plenaria de la Cámara de Representantes, las bancadas afines al gobierno de Gustavo Petro declararon moción de suficiente ilustración y al hacerlo evitaron que se debatiera en la Cámara de Representantes, en el último debate, los artículos de la reforma pensional. ¿Qué fue lo que decidieron? Mediante una proposición, acogieron el bloque completo de lo que se había aprobado en el último debate de Senado para simplemente darle trámite a través de esa figura. Lo trato de explicar de manera más sencilla para los oyentes. Ya el Senado votó y nosotros estamos de acuerdo con lo que el Senado eligió. En ese orden de ideas, ¿para qué nos desgastamos debatiendo, discutiendo algo en lo que estamos de acuerdo? Entonces votemos, acogemos el texto del Senado y no discutamos aquí la reforma. Eso fue lo que hicieron. Pues obvio, en la Cámara de Representantes Gustavo Petro tiene todavía mayorías y lograron aprobar de un solo plumazo la reforma pensional. Eso constituye un grave error de trámite porque debe, dice la ley quinta, debe votarse el articulado, título, pregunta y la ponencia del proyecto. Eso no ocurrió y por lo mismo sería inconstitucional. Y sorprende el presidente del secretario del Senado de aquel entonces, hoy procurador, diciendo que no hay tal vicio de inconstitucionalidad.
Bueno, las cosas que pasan. Si lo de la Cámara tuviera razón, ¿para qué tener dos cámaras? Que lo discutan en una sola, ¿verdad? Claro, para qué 4 debates? Claro. Tendríamos otra constitución y sería otro el país. Bueno, que hay nuevo escándalo en el gobierno. Hay nuevo escándalo en el gobierno, doctor Fernando, y esto tiene que ver con el ministro de Educación de Gustavo Petro, Daniel Rojas, al que regaña Gustavo Petro por llegar tarde a las reuniones, y con la nueva, bueno, que ya no es tan nueva, Amalia Pérez, que es la actual directora de la Sociedad de Activos Especiales. Daniel Rojas fue director, aunque ustedes no lo crean, sí, fue director de la SAE y ahora se desempeña como ministro de Educación. Para quien no recuerda quién es Daniel Rojas es el que reprobó la tesis de maestría en la Universidad Nacional. Y lo que hay son unas denuncias respecto a una persona que fue funcionaria de Daniel Rojas, que al parecer habría incurrido en delitos como comisión, como interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio. Daniel Rojas se defiende de esta manera, pero lo grave, doctor Fernando, es que estamos hablando de la Sociedad de Activos Especiales, que es donde están todos los bienes que se le incautan a la mafia y que se supone los administra el Estado para poder recuperar de alguna forma el dinero que cuestan esos bienes. Usted manejó como ministro del Interior y de Justicia al lado del coronel Luis Alfonso Plazas Vega lo que era la Dirección Nacional de Estupefacientes, ¿no? Ustedes manejaron esa unidad que hoy cambió de nombre, hoy se llama Sociedad de Activos Especiales. Y de esta manera se defiende Daniel Rojas de las acusaciones que hay en contra suya, y él dice que, pues, que todo esto es un problema de la extrema derecha, inclusive dice que hay uribistas ahí metidos que no quieren dejar que esto funcione. No estoy muy familiarizado con ningún tipo de escándalo. Yo le voy a dar una chiva. Yo recomendé a la doctora Amelia Pérez para ser presidenta de la SAE. Yo le pedí al presidente Petro que la doctora Amelia fuera la presidenta de la SAE. El presidente Petro aceptó mi recomendación. ¿Por qué la recomendé? Porque creo que por su trayectoria, por su origen, además, soy una persona leal a mi origen y creo que esa persona por su origen, pues podría ser no solamente beneficioso para la entidad y para la planta de trabajadores, para la fuerza laboral de la entidad, que una persona que fuera respetuosa a los derechos humanos, sino además para que tuviera continuidad la política pública social que estábamos manteniendo desde la SAE. Me dicen que la doctora Amelia todavía ha tenido dificultades para entender la entidad, que se ha asesorado de algunas personas de derecha, extrema derecha, algunos funcionarios turistas que son los que toman las decisiones realmente de la SAE. No me quiero meter en eso, yo ya estoy en el Ministerio de Educación, eso es lo que dicen, me llegan todos los días ese tipo de quejas, pero digamos que no me corresponde a mí decirlas. Y ¿Cuál es el origen de ese sujeto del que habla? Petrista, activista del cambio. No, Ese es el el origen. origen. Sí, sí. Él Cuando no es una persona reconocida o recorrida en la academia, eso sí que menos. Y es uno de los hombres que más ha defendido la causa de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Y eso le valió nada más y nada menos que ser director de la SAE y posteriormente llegar a ser ministro de Educación. Probablemente el peor ministro que ha tenido en la historia de Colombia en No, materia de... hágame el favor del sujeto. Qué horror. Bueno, Juan Carlos Echeverri, perdón, contra Álvaro Leiva. Sí, sorprende ayer, doctor Fernando, que en medio del debate nacional que se ha suscitado por cuenta de la afirmación de o la denuncia de Álvaro Leiva en la carta donde dice que Petro es drogadicto, salió Juan Carlos Echeverri furioso con Álvaro Leiva y le dedicó este trino. La carta de Leiva es una bajeza que desdice de un ministro de Estado. Gustavo Petro no es santo de mi devoción, pero es el presidente de la República y el señor Leiva fue su canciller. Si no tiene nada serio que decir, hágale el favor al país de quedarse callado, señor Leiva. Es lo que dice Juan Carlos Echeverri, expresidente de Ecopetrol, exministro de Juan Manuel Santos en su momento, y que sale rabioso contra Álvaro Leiva. Porque ahora resulta que aquí el malo es Leiva. Resultó Juan Carlos Echeverri muy al estilo del petrismo, que ayer tenían por orden el petrismo en el oficial, ¿no? La gente que está en el gobierno, salir a defender a Gustavo Petro. ¿Cómo lo hace? Su exsecretaria de prensa. Vea usted los términos que utiliza la señora secretaria de prensa. Dice doña María Paula Fonseca.
como secretaria de prensa de Presidencia de la República, un cargo en el que pude estar permanentemente en contacto con el presidente Gustavo Petro. Nunca vi comportamientos como los que hoy pretenden indulgar. El presidente está permanentemente en estudio de temas de gobierno, ley, analiza con detenimiento en busca de soluciones a las problemáticas, está constantemente preocupado por lograr la transformación. Esto me hace recordar los boletines de cuando estaba yo en el bachillerato, exactamente igual. Los profesores le escribían a uno los boletines para hablar de los logros, de esa manera. Y sale a defenderlo ella como si fuera psiquiatra o si fuera experta en temas de toxicología para determinar si tiene o no problemas el presidente Petro de adicciones, que debería, doctor Fernando, decirla. Me llama la atención. Daniel Rojas, en esa declaración que usted escuchaba, dijo que Álvaro Leiva era un traidor. La verdad, cuando yo estaba escuchando la intervención de Rojas, dije, le va a decir mentiroso. Es lo que corresponde, ¿no? Oiga, usted miente, usted falta a la verdad. No, le dice traidor, lo que significa que sí es verdad. Así de simple. Bueno, Sí. que ha debido callarlo. Claro, claro, claro. Bueno, y están ahora los ataques de RTBC contra los medios privados. A los medios privados le quitan los espacios, hacen con ellos lo que les viene en gana y ahora los ataca Holman Morris. Esto es lo que ha hecho Holman Morris, doctor Fernando, que ha decidido victimizarse y es bien complicado porque a todo el que puede le pone un proceso penal encima. A todo el que puede. Todo porque se refieren a él. Pero es que estos ataques innecesarios a la prensa privada, bueno, a la prensa de los medios tradicionales es un ataque innecesario. Odian a Caracol y a RCN de día y de noche y le piden a la gente que no los vea. Pero cuando Petro quiere hacer alocuciones presidenciales, les encanta que los transmitan por Caracol y RCN. ¿Quién los entiende? Esto fue lo que dijo Holman Morris. Hechos. A los hechos es que Caracol Televisión, El Espectador y Blue Radio pertenecen a un grupo económico que es el Grupo Santo Domingo. Y en el caso del Tiempo, de donde sale este artículo, pertenece a Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los empresarios y casi dueños del país. El segundo hombre más rico del país según la revista Forbes. El segundo hombre más rico del país. Esos son los hechos. Y los hechos... ¿Cuál es el pecado, doctor Fernando, de ser el segundo hombre más rico del país? Un hombre que genera más de 300.000 empleos en Colombia. El odio que tienen por el que hace empresa y por el que es exitoso. ¿Y qué cosa tan...? Pero el odio que le tiene Petro a Luis Carlos Sarmiento es una cosa enfermiza. Ah, total, claro. No pierde ocasión de decirle alguna cosa terrible, como que se robó 1.800.000 millones de pesos o no sé cuánto de una carretera que no construyó. Lo ataca sin misericordia. Todo el tiempo lo hace. Y es que esa es parte del caballito de batalla, ¿no? Y además, doctor Fernando, es que como opera el comunismo. El comunismo ve en el que es exitoso, en el empresario, ve a un enemigo, y en el jefe ve otro enemigo, y en el papá ve un enemigo, y en el profesor ve un enemigo, porque es eso, la lucha de clases, ¿no? El blanco contra el negro, el indígena contra el blanco, el profesor contra el estudiante. A eso se dedican ellos, a generar un tipo de clima de odio entre unos y otros. Además, aquí no hablamos de las cosas importantes y graves en Colombia. ¿Qué tal el problema de la certificación o desertificación del país por parte de los Estados Unidos? El embajador lo dijo, ¿lo entendieron? No es hora de hablar. Son los hechos los que demuestran si Colombia puede ser certificada o no. Y vamos rumbo a una desertificación. Nada menos que eso le cuento. Doctor Fernando, la certificación de Colombia se tiene que producir, o el anuncio de los Estados Unidos sobre si certifica o no a Colombia se debe producir a finales del mes de septiembre. El tiempo es demasiado corto, es tirano. No nos va a alcanzar el tiempo para que puedan hacer algo para erradicar coca en Colombia. Y sobre todo con Petro, que es un firme defensor de la aprobación de las drogas ilícitas, pues mucho menos, doctor Fernando, porque Petro lo que ha dicho es que él irá a la ONU una vez más a interceder porque se legalice la droga, porque de esa forma se acaba el negocio del narcotráfico, es lo que dice Gustavo Petro. Ahora que Leiva revela lo que revela en la carta, uno entiende mucho más por qué la defensa de las sustancias ilícitas.
pero lo que dijo el embajador, doctor Fernando, hay que tomarlo con pinzas y hay que escucharlo. Aquí lo tenemos en La Hora de la Verdad. La agenda de hoy incluye varias discusiones sobre la lucha contra el narcotráfico y la llamada certificación. Reconocemos que la lucha contra el narcotráfico es una lucha compartida, en la cual todos nosotros tenemos una responsabilidad y que es una amenaza continua para ambos países y estamos tratando de abordarlo. Aunque podemos tener diferentes ideas sobre la mejor manera de lograrlo, lo que buscamos es que Colombia, otra vez, el Colombia, país amigo nuestro, muestra resultados en la reducción de los cultivos de coca. Y obviamente, con el incremento de ese cultivo hay más producción de la misma cocaína, que es un flagelo para el pueblo estadounidense y el mundo, y genera violencia, corrupción y varias formas de maldad y sufrimiento acá, en Colombia. Y en muchos casos, ¿quién sufre más? Los más vulnerables. Sé que... Bueno, quedó claro, ¿no? Es tiempo de actuar, doctor Fernando, no más habladuría, sino resultados, que es lo que exige el embajador de los Estados Unidos en Colombia. No hay que hablar, no hay que hablar. Resultados. Bueno, además, esa es la situación. Esperemos que el cambio radical no se quede con Petro, no creo. Pues eso es lo que están por lo menos proponiendo, lo que dice Antonio Sanguino, que él tiene los votos porque confía que algunos congresistas de Cambio Radical van a terminar votando la famosa consulta popular de Gustavo Petro, a la que le están invirtiendo dinero, ¿no? Dinero sin saber siquiera si va a pasar o no va a pasar en Senado. Y la espada de Bolívar, Dios mío. Bueno. El titular que le ronda el mundo, doctor Fernando, el Financial Times lo hace el día de ayer para vergüenza de Colombia. Financial Times y también lo hace The Guardian. Pero este es el titular, doctor Fernando. Presidente de Colombia es adicto a las drogas, lo dice exministro. Este es el titular que le dio la vuelta al mundo, lamentablemente, por cuenta de la conducta del presidente de la República y la denuncia de su ex canciller. ¿Cómo le parece? En eso estamos, en eso quedamos. Y así, queridos amigos, nos despedimos de ustedes esta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.